¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sesión mensual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Eh, Quiero decirles que tenemos un tema muy interesante esta noche, que ya la doctora De Michelis, vocal de actividades científicas, comentará enseguida para ustedes. Y solo quiero agregar que hemos dejado descansar un poco de sesiones porque varios de los socios nos pidieron que eran demasiadas las sesiones semanales, pero quiero decirles que hemos tenido ya algunas sesiones interinstitucionales con los residentes, las cuales no son abiertas al público en ese momento, pero se han tratado temas muy interesantes con mucha participación de nuestros médicos residentes de las diversas sedes y estos videos muy próximamente se van a subir a la página de la agrupación para que ustedes puedan tener acceso a esos videos. Eh, También vamos a tener ya algunos simposios sabatinos de 9 a 12, de 9 a 1, con temas que seguramente serán de interés para ustedes y que también se los daremos a conocer oportunamente. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, le doy la palabra a la doctora Roberta De Michelis para que nos haga la presentación de nuestros invitados, de los temas y alguna otra cosa más que quieras comentar, Roberta. Adelante. Gracias, pues muchas gracias, doctor Mellón, y muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Bienvenidos. Como habrán visto, pues en toda la información que se compartió en redes y en los correos, la sesión del día de hoy va a ser acerca del linfoma difuso de células grandes B. Tendremos un programa muy interesante, como pueden ver aquí en esta diapositiva, donde comenzaremos con la presentación de un caso clínico y después tendremos nuestras dos ponencias. La primera será acerca de cómo definir un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B y la segunda preguntándonos esto, ¿no? Que es una pregunta muy interesante hoy en día, si sigue siendo el R-CHOP el estándar de tratamiento para todos los linfomas no Hodgkin difusos de células grandes B. Ahora les voy a presentar a nuestros tres ponentes, pero antes de esto quiero recordarles algunas cosas. En la parte derecha de la pantalla de la plataforma en la que están viendo esta sesión, pueden ver el link para picarle ahí al canal que quieran escuchar de acuerdo al idioma, porque tendremos traducción con la plática del doctor Matazar. Y también tienen ahí mismo el cuadro para poder descargar la constancia de la sesión y asimismo para poder hacer preguntas. Siéntanse libres de ir lanzando las preguntas en el momento en que vayan surgiendo. Nosotros las vamos a ir registrando y al final esperamos tener pues un buen espacio para esta sesión de preguntas y respuestas o mesa redonda para poder pues platicar con nuestros ponentes sobre las preguntas que vayan surgiendo en el camino. El caso clínico lo va a presentar el doctor José Ángel Arriaga, que es médico residente de segundo año de la especialidad de hematología en el Instituto Nacional de Cancerología. La primera charla acerca de cómo definir un linfoma difuso de células grandes B de riesgo alto la va a presentar la doctora Ana Florencia Ramírez, que seguramente ya todos ustedes la conocen. Es hematóloga, especialista en linfomas, que actualmente está en Aguascalientes, pero bueno, muchos la conocimos el tiempo que estuvo como adscrita en la clínica de linfomas del Instituto Nacional de Cancerología y su área de especialización más importantes, particularmente en linfomas, en donde ha desarrollado investigación importante en instituciones públicas en manejo de linfomas y colaborado en muchos grupos cooperativos para tratar de mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Y finalmente, la segunda plática, tenemos aquí con nosotros al doctor Matt Matazar,
que él es médico oncólogo y hematólogo, especialista también en linfomas. Él está en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York y aquí tenemos algunos de los enfoques más relevantes de su investigación sobre comprender los efectos a largo plazo de los tratamientos en linfomas, estrategias para mejorar la calidad de vida en los sobrevivientes y nuevos tratamientos en el manejo de linfomas de alto grado y algunos tipos pues menos frecuentes de linfomas no Hodgkin. Autor de un número muy importante de publicaciones y ha participado y coordinado diversos ensayos clínicos, incluyendo algunos de los más relevantes para responder la pregunta del día de hoy. Entonces, bueno, sin más, les dejo pie a nuestros ponentes, empezando primero por el caso que va a presentar Ángel el día de hoy y nos vemos en un ratito más para la sesión de preguntas y respuestas. Y nuevamente, pues bienvenidos todos. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Ángel Arrea, soy alrededor de hematología del Instituto Nacional de Cancerología y vamos a presentar un caso clínico que es bastante representativo del tema que nos trae hoy aquí a todos. Para comenzar, pues la ficha clínica del paciente es un hombre de 41 años de edad, es originario y residente de la Ciudad de México. Se describe como ateo, el paciente pues está casado, tiene un grado escolar de licenciatura incompleta y al momento pues del inicio del padecimiento actual se encontraba desempleado. En cuanto a los antecedentes patológicos, llama particularmente la atención en el apartado de enfermedades crónico-degenerativas la presencia de diabetes mellitus tipo 2, la cual fue diagnosticada 2 años previos al inicio del padecimiento actual. Estaba siendo tratada en ese momento con metformina 850 miligramos y glimepiridina 4 miligramos cada 24 horas. En cuanto al padecimiento actual, fue referido al INCAN con un padecimiento de 1 mes y medio de evolución, caracterizado por dolor en flanco izquierdo, en una escala visual del dolor, pues 8 de 10, aunque en momentos presentaba episodios de exacerbación del dolor que alcanzaban hasta 10 de 10. Presentaba también fiebre de predominio vespertino, se acompañaba de foresis nocturna y también pues pérdida ponderal en el mismo tiempo de evolución de 4 kilogramos, no intencionada. Cabe destacar que acudió a nosotros ya con una tomografía externa en la cual pues se documentaba una tumoración abdominal, la cual había sido biopsiada con diagnóstico inicial fuera del Instituto de Linfoma de No-Hodgkin difuso de células grandes B. Al momento de la evaluación física inicial, presenta signos vitales prácticamente en rango normal, un índice de masa corporal pues también dentro de rango normal, a pesar de la pérdida de peso que nos referían en un inicio. Un Karnofsky de 90, COG de 1 y pues prácticamente la exploración física inicial con un neurológico pues íntegro. No tiene alteraciones en la cavidad oral, tampoco presenta adenopatías en axilas o en ingles y la auscultación cardiopulmonar prácticamente no presenta mayores alteraciones. Al momento de la exploración física en el abdomen, pues sí con dolor a la palpación principalmente en flanco izquierdo y se aprecia una tumoración que tiene límites mal definidos en prácticamente la totalidad del hemiabdomen izquierdo. En ese momento, pues las extremidades igual son descritas sin mayor alteración. Aquí algunos de los estudios iniciales que se realizaron al momento del ingreso del paciente, pues electrolitos prácticamente en rango normal, un perfil hepático en el cual pues llama la atención una LDH bastante elevada en 1971. El parámetro de nuestro laboratorio pues indica que es normal hasta 246, el resto pues prácticamente no tiene alteración. La química sanguínea igual pues únicamente una creatinina en 1.27 y la biometría hemática pues con unos glóbulos blancos totales en 18.9, hemoglobina de 12.7, plaquetas en 239.000. Al momento de su ingreso se realizan serologías para VIH, hepatitis B y C, las cuales en ese momento pues están negativas. La revisión que hace inicialmente el departamento de patología de nuestro instituto, pues la biopsia externa únicamente pues logran describir un proceso linfoproliferativo CD20 positivo. Ya en nuestro instituto pues se realiza una nueva toma de biopsia en la cual pues ya no reportan un linfoma difuso de células grandes B.
Cabe destacar que por la inmunohistoquímica que se corre inicialmente, se determina que es de origen centrogerminal por algoritmo de Hans. Y también el hematopatólogo pues, nos describe ahí inicialmente una morfología tipo BCLU, y también pues, describen un inmunofenotipo doble expresor. Cabe destacar que en ese momento y por algunos de los hallazgos ya comentados, se decide pues, solicitar una prueba de FISH que es reportada varias semanas después, finalmente como positiva con ruptura para BCL2 y CEMIC y un BCL6 que se determina como no valorable. Como parte pues, del el protocolo inicial y previo a pues, dar una terapéutica, plantear un esquema de quimioterapia inicial, se realiza una valoración de la función ventricular por medio de un Multivariate Acquisition Scan, el cual presenta una FEBI del 50.1%, también refieren pues, sin latidos rechazados. Al momento de su ingreso se realiza un PET-CT, en el cual pues, se aprecia actividad metabólica en cadenas cervicales, bueno, supra e infradiafragmáticas. Llama la atención pues, predominantemente la presencia de un conglomerado ganglionar pues, bastante importante en región retroperitoneal, la cual pues, abarca incluso estructuras adyacentes como riñón y glándula suprarrenal, y también pues, se describe con actividad metabólica en la región ósea, particularmente en crestas ilíacas. Pues con esto se da la conclusión que es una etapa clínica avanzada, una etapa clínica 4, con un RIP inicial también que le da un pobre pronóstico y también un CNSIP alto. Por las características descritas inicialmente, también se complementa el abordaje con una resonancia magnética cerebral. Prácticamente la reportan sin alteraciones, únicamente hacen un comentario, un reforzamiento en específico a nivel cisterna prepontina. Se realiza también una punción lumbar posteriormente, en el cual reportan un líquido cefalorraquídeo con glucosa en 109, proteínas en 35, una LH en 52, el citopatológico pues sin datos de infiltración con algunos linfocitos maduros, y también se corre una citometría de flujo en líquido cefalorraquídeo, en la cual pues no se detecta la presencia de células B, únicamente la población pues habitual de células T. Por el tipo de presentación clínica que tenía inicialmente y los factores de alto riesgo ya comentados, pues se plantea un primer inicio de tratamiento con quimioterapia. Se plantea un esquema DAEPOCH-R, el cual pues se recibe inicialmente de forma intrahospitalaria el primer ciclo. Prácticamente el paciente lo tolera bien, no tiene complicaciones asociadas, al igual que en el segundo ciclo. Sí permanece con datos de dolor, por lo cual el departamento de algología pues, nos acompaña y da alivio por esa parte. No presenta complicaciones adicionales hasta que, previo pues, a la administración del tercer ciclo, el paciente acude a urgencias con un cuadro de dolor abdominal intenso y disnea. Se realiza una tomografía inicialmente en el área de urgencias, en la cual pues, se aprecia la presencia del conglomerado ganglionar previamente descrito, incluso de mayor tamaño, y ahora pues también con la presencia de derrame pleural bilateral importante que condiciona más del 50% de ambos campos pulmonares. Clínicamente con un cuadro pues compatible con datos de progresión de la enfermedad, por lo tanto se plantea una segunda línea. Inicialmente pues se considera que el paciente es candidato a recibir un RAIS. Sin embargo, pues ya durante el internamiento y cuando comenzamos a administrar una prefase con esteroide y se abordan las demás problemáticas como el derrame pleural, el paciente comienza a experimentar episodios de pérdida del estado de alerta, acompañados también de braquilalia, disminución de la fuerza muscular, la cual era pues, principalmente en miembro pélvico izquierdo, y a la evaluación pues también presenta nistagmo. Se solicita el acompañamiento y la valoración por parte de la clínica de neurooncología, en la cual pues, se considera que el paciente cursa con crisis discognitivas sintomáticas. Sugieren pues, obviamente el inicio del abordaje de estas crisis y comentan pues, también obviamente la alta probabilidad de infiltración al sistema nervioso central por las características ya descritas previamente. Se realiza una nueva resonancia magnética aquí en este
en esta proyección frontal, en una imagen de T1 contrastada, pues el departamento de imagen comenta pues la presencia de un realce leptomeningio, principalmente en las regiones frontales que se demuestran acá, y en el contexto clínico del paciente, pues bastante compatibles con una progresión hacia el sistema nervioso central. Se repiten los análisis de líquido cefalorraquídeo, obviamente también se aborda la parte del diferencial infeccioso con cultivos negativos, un citoquímico de líquido cefalorraquídeo que llama la atención para hipoglucorraquia con presencia de hiperproteinorraquia, una LDH en 75, y la citopatología pues también con presencia de abundantes linfocitos y monocitos. La citometría de flujo que se corrió en ese momento pues no detecta la presencia de células B, pero sí cabe destacar que lo reportan con una viabilidad muy baja en apenas el 10%. El paciente pues presenta una progresión clínica y también ya comprobada por estudios de imagen y de laboratorio al sistema nervioso central incluso, entonces se propone el inicio de un protocolo Marietta. Se inicia con un esquema de quimioterapia Matrix Light sin tiotepa. El paciente recupera su estado neurológico basal posterior a la presentación clínica que ya había descrito, pero al día más 8 del ciclo del primer Matrix Light presenta nuevamente alteraciones neurológicas caracterizadas por letargia, crisis convulsivas en esta ocasión, pues sí, claramente documentadas. Por lo cual, pues, nuevamente con la valoración de neurología, pues, incrementa la dosis del anticonvulsivante que se estaba administrando en ese momento con la levetiracetam. Desafortunadamente, el paciente, pues, presenta una evolución bastante tórpida, comenzando con lesión renal aguda, también presenta datos de toxicidad por metotrexato, eventualmente, pues, presenta también datos de falla multiorgánica y termina, pues, falleciendo. Un caso pues bastante ilustrativo y que seguramente todos hemos tenido en algún momento oportunidad de tratar pacientes que vienen con una alta carga tumoral, con varios factores de alto riesgo, que es lo que se va a discutir precisamente a continuación. Pero creemos que hay ciertos tópicos importantes que nos gustaría dejar abiertos y obviamente esto solo es el aperitivo, pero ya como para ir planteando una probable línea de seguimiento. Y, por ejemplo, en el contexto que vivimos muchos países latinoamericanos, que no tenemos pues, recursos ilimitados, ¿cuál es el rol pronóstico y qué implicaciones terapéuticas mantienen aún hallazgos como la morfología por HIE? Por ejemplo, en este caso, pues, la morfología BCLU descrita y la sobreexpresión de BCL2 y SMIC, o lo que se conoce como doble expresor, en el caso de los centros pues, que no tienen acceso, por ejemplo, al FISH. Nosotros tenemos acceso a FISH, pero aún así es con una diferencia de tiempo pues bastante importante que a veces obviamente no lo vamos a tener disponible desde el inicio como para valorar de qué forma puede modificar nuestra terapia. Otro punto importante que creemos que vale la pena comentar es precisamente también el contexto de recursos que no son ilimitados, pues cómo podemos seleccionar a qué pacientes debemos realizar investigaciones adicionales, precisamente por la búsqueda de presencia de rearreglos de MYC y de BCL6 o de BCL2. Y también, como sabemos, y como se puede comprobar en este caso, finalmente la progresión al sistema nervioso central pues termina siendo un evento catastrófico para los pacientes con linfoma difuso de células B grandes. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar también para decidir sobre la administración de profilaxis o no al sistema nervioso central en pacientes que son de alto riesgo? También sería interesante, por ejemplo, conocer cuál sería la estrategia óptima de las que tenemos disponibles y también, pues ya en el caso de los pacientes que francamente se ha documentado involucra el sistema nervioso central, pues qué estrategias terapéuticas tenemos disponibles también. Ese es el caso clínico y algunos de los tópicos que creemos importantes para la discusión. Obviamente, me imagino surgirán muchos más al final de las charlas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a la Agrupación Mexicana de Hematología por esta amable invitación y un gusto estar con ustedes para compartir respecto al linfoma difuso de las grandes B, ¿no? Súper interesante el caso que acabamos de ver y pues muy ad hoc con el hecho de cómo vamos a poder tomar decisiones terapéuticas en este tipo de pacientes con las herramientas que podemos tener de manera rápida como acceso. Esta es mi declaración de conflicto de intereses.
Y bueno, como una pequeña introducción, sabemos que el linfoma difuso de células grandes B es el linfoma más frecuente a nivel mundial. Incluso en México, la frecuencia del linfoma es más alta a lo reportado en otros sitios. Evidentemente, en estas publicaciones hay un sesgo de concentración a nivel nacional. Son centros de la Ciudad de México que generalmente concentran diversos estados, pero tenemos entre el 60 y el 50% de los pacientes con linfoma difuso de células grandes B. El estándar de tratamiento, si podemos decir al día de hoy, aunque han surgido nuevos datos, es R-CHOP. Y esto desde hace ya casi 2 décadas, cuando la adición de rituximab a CHOP aumentó la supervivencia. Pero aún así vemos que entre un 50 y un 60% de los pacientes en algún momento va a tener recaída de la enfermedad y en algún momento va a fallecer secundario a enfermedad. ¿Por qué es importante estos pacientes que tienen recaída? Bueno, porque finalmente es difícil rescatarlos una vez que tienen la recaída, ¿no? Diversos estudios nos han mostrado que los pacientes con una recurrencia después de 2 líneas de tratamiento, una recurrencia con trasplante, tienen un pobre pronóstico, con una supervivencia a 2 años que no supera el 20%. Y las opciones son limitadas, sin embargo, actualmente se está abriendo una cartera de nuevos medicamentos, sobre todo medicamentos biespecíficos e inmunoterapia, que parece ser que están cambiando el pronóstico de este grupo en específico. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿qué tan lejos estamos de curar verdaderamente a los pacientes con linfoma difuso de células grandes B? Y basados en los nuevos conocimientos que tenemos con respecto a las alteraciones genéticas y moleculares, ha habido toda una marea de nuevas propuestas con respecto a terapéuticas y de la selección de grupos que pueden apoyar al hecho de que no estamos ante una sola enfermedad, sino ante un grupo de enfermedades que tendrán que tratarse de manera diferente. Hablemos del origen del linfoma difuso de células grandes B, ¿no? La Organización Mundial de la Salud divide a los linfomas de células grandes en diversas entidades, ¿no? De entre ellos está el más frecuente, que es el linfoma difuso de células grandes B, NOS, que a su vez tiene estas variantes morfológicas que cada vez van perdiendo su importancia, aunque tienen alguna correlación a veces con los subtipos moleculares, pero hoy en día los subtipos moleculares divididos en centro germinal y células B activadas son los que utilizamos para completar la clasificación de estos pacientes. Tenemos toda otra lista que son características clínicas e incluso de inmunistoquímica específicas de estos linfomas que les han permitido ser entidades definitivas por separado. Y finalmente la OMS en el 2016-2017 agregó este nuevo rubro que son los linfomas de alto grado, de los cuales hablaremos un poco más adelante. El linfoma difuso de células grandes B tiene su origen en la célula B del centro germinal o en la célula B que ya ha pasado el centro germinal, ¿no? Es decir, este linfocito B se somete a los cambios dentro del centro germinal, que básicamente es la hipermutación somática, con el objetivo de lograr la afinidad, crear un anticuerpo que sea afín a un antígeno específico. Y en este proceso recordemos que puede haber ciertas alteraciones que conlleven a la suma de alteraciones genéticas que van a derivar en la clonalidad de estas células. Y esto puede pasar a nivel de centro germinal o a nivel postgerminal. ¿Cómo fue que se identificaron estas variedades moleculares? Bueno, desde el 2000 se publicó un primer artículo en Nature que hablaba de básicamente 3 grupos basados en perfiles de expresión génica. Y vemos que había este perfil que era el perfil centro germinal, que tenía básicamente alteraciones predominantemente en BCL2, algunas amplificaciones en este otro gen de red. Y había también otro grupo que correspondía más a una célula B activada que tenía activación de IRF4. Y había un pequeño grupo que no se podía catalogar en ninguno de los dos, ¿no? Y entonces, así fue que se concluyó inicialmente que podríamos tener linfomas difusos de células B de origen centrogerminal y de origen de células B activadas. Esto, tomando en cuenta este tipo de tecnología, tiene una repercusión desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? Y como vemos en esta gráfica, aquellos pacientes que tienen un origen en el centro germinal tienen una mejor supervivencia que aquellos pacientes con células B activadas. Ahora, esto finalmente se transformó
en herramientas que utilizamos hoy en día en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Y estos fueron los algoritmos de inmunistoquímica. Desde el punto de vista de inmunistoquímica, la expresión de CD10 en más de un 30% está correlacionada a centro germinal y la expresión de MUM1 se puede correlacionar a no centro germinal. Existen diferentes algoritmos que nos permiten hacer esta correlación. Uno de ellos es el algoritmo de Hans, que es el más utilizado, que tiene una correlación de hasta el 71-88%, ¿no? Vemos que no es del todo completa. Existen algunos que agregan algunas tinciones de inmunistoquímica para hacerlo todavía más robusto y podemos tener una mayor correlación con los perfiles de expresión. Y entonces estos algoritmos, pues inicialmente se presumía que podrían, en el contexto de una quimioterapia como R-CHOP, predecir qué pacientes podrían tener o no un mejor pronóstico, ¿no? Como lo publicado en este estudio. Sin embargo, estudios posteriores no terminaron de correlacionar realmente el pronóstico cuando utilizábamos los algoritmos de inmunistoquímica de manera completa, ¿no? Incluso durante mi estancia en el Instituto Nacional de Cancerología, en una de las revisiones que hicimos del linfoma difuso, no encontramos que el protocolo de Hans nos permitiera demostrar estas diferencias, ¿no? Entonces, esto, aunque lo seguimos utilizando de manera general para poder clasificar los linfomas, no nos permite tomar una decisión terapéutica. Ahora, en este mismo tenor, se ha determinado que cuando las células tienen un origen centrogerminal pueden tener alteraciones genéticas específicas, a diferencia cuando son de células B activadas, ¿no? Dentro de las más sobresalientes podemos encontrar alteraciones en BCL2 y MYC, alteraciones con implicaciones en las regulaciones epigenéticas como STH2, ¿no? O TNF-RSF. Y dentro de las células B activadas, MID88A20, que por ejemplo tiene implicaciones en la vía NF-κB, lo mismo que CARD11, y translocaciones en BCL6 son las más predominantes. Entonces, en este contexto, pues sonaba lógico que pudiera probarse terapia específica contra los centros, contra el origen celular, aunada a la quimioterapia estándar que era el R-CHOP. Y al momento de guiar la terapia, pues encontramos que no hubo una diferencia en diferentes estudios llevados a cabo. Ejemplos, bortezomib. Borte se probó en un estudio fase 2 en comparación con R-CHOP y no hubo diferencia cuando el endpoint era supervivencia libre de progresión. Lenalidomida, hay dos estudios con reportes un poco diferentes, pero el más grande es ROBUST, que nos dice que R2 al cuadrado, Lena R-CHOP, versus R-CHOP únicamente no otorgó una diferencia en estos pacientes. Obvio, ojo, todos estos pacientes estaban limitados o elegidos, seleccionados basados en su origen no centrogerminal. Y finalmente, ibrutinib, que también fue probado en combinación con R-CHOP en pacientes no centrogerminales, no encontrando una diferencia. Entonces, la determinación del origen celular es suficiente para predecir pronóstico, pacientes con alto riesgo y tomar decisiones terapéuticas. No, evidentemente no lo es, ¿no? Y es probable que no estemos ante las técnicas adecuadas, ¿no? Porque cuando vemos los perfiles de expresión genética, sí hay una correlación más fuerte con respecto a la supervivencia, pero probablemente no estemos haciendo este tipo de combinaciones adecuadas. La técnica que utilizamos a lo mejor en la práctica clínica diaria, ya hablo desde México y la mayoría de los países en Latinoamérica, pues no nos permite tomar una decisión al respecto de la combinación o de la quimioterapia. Entonces, ¿qué otros elementos influyen para determinar que un linfoma difuso es de alto grado? Bueno, la OMS en el 2016 incluyó a los linfomas de alto grado propiamente como una entidad diferente. Y esto porque desde finales de la década de los 2000, principios del 2010, empezó a darse información con respecto a rearreglos en MYC y BCL2, ¿no? Entonces tenemos este grupo que son los linfomas de alto grado, que son la novedad en la nueva clasificación de la OMS, ¿no? Es importante determinar que esto se puede encontrar mediante sondas por la tecnología de FISH,
Se utilizan sondas break-apart o se pueden utilizar sondas que buscan translocaciones balanceadas, dado que esto pueden ser translocaciones balanceadas o no balanceadas, es decir, puede ser que solo se rompa y no se trasloque, y podemos encontrar alteraciones en diversos genes, principalmente MYC, BCL2 y BCL6, ¿no? Que, insisto, pueden ir o no balanceadas con otros genes, ¿no? Y entonces la información que empezó a surgir fue que la presencia de estas alteraciones, principalmente de MYC, que iba acompañado de, ejemplo, BSL2, pues otorgaban un pésimo pronóstico a los pacientes que eran tratados con el tratamiento estándar que era R-CHOP. Por ahí también había algunos resultados con otras quimioterapias un poco más intensivas y los resultados eran muy parecidos, ¿no? Estos estudios fueron replicados en numerosas series donde determinaban que los pacientes que tenían doble hit o triple hit, que es la presencia también de rupturas en BCL6, tenían un mal pronóstico, ¿no? ¿Qué hay con respecto a los tratamientos? Bueno, el doctor Oki publicó esta serie del MD Anderson que comentaba que aquellos pacientes que eran tratados con R-CHOP y tenían doble hit iban mal, pero sorprendentemente también aquellos que tenían una quimioterapia más intensiva de tipo hipercevat, por ejemplo, ¿no? Este evidentemente es un estudio retrospectivo, el valor estadístico no es tan potente, pero bueno, dejaba ver que había un grupo que a pesar de una quimioterapia muy intensiva, no tenían un buen pronóstico, ¿no? No así los pacientes que eran tratados con EPOCH, que para este entonces ya empezamos a ver que podía ser una opción en estos pacientes, ¿no? Donde la supervivencia libre de progresión era de 67% versus 25% con CHOP. Cabe señalar que eran pocos los pacientes, vean, solo 28 que habían sido tratados con EPOCH, ¿no? Esto también se veía reflejado en la supervivencia global. Ahora, ¿qué hizo entonces la Organización Mundial de la Salud? Bueno, abrió un nuevo paréntesis y determinó que el linfoma de alto grado se definía de dos maneras. Una era aquellos que iban acompañados de los rearreglos en MYC, en BCL2 o BCL6, ¿no? Entonces, estos pacientes se clasificaban como doble o triple hit. Se tenía que excluir a los pacientes que habían tenido previamente un linfoma folicular y que se transformaban a un linfoma difuso y que muchos, de hecho, se ha ya documentado que muchos de estos linfomas en la transformación vienen cargando ya el rearreglo de MYC, pero per se desde antes tienen el de BCL2, ¿no? Entonces, es importante que estos no quedan incluidos, esos se siguen llamando linfomas transformados, ¿no? Desde el punto de vista del linfoma folicular. Y existía pues siempre el cajón de los NOS, que es un cajoncito de la OMS, que es el linfoma de alto grado no especificado que no cumplía totalmente el criterio de los rearreglos de MYC y BCL2 o BCL6, pero que dentro de la morfología tenían esta característica blastoide, ¿no? Como la que veíamos en el paciente que nos presentaba Ángel, que anteriormente era este linfoma conocido como un linfoma intermedio o de características intermedias entre el linfoma de Burkitt y linfoma difuso de células grandes B, que incluso podía ser BCL2 positivo. Recuerden que Burkitt per se es BCL2 negativo en la mayoría de los casos, pero estos eran CD10 y BCL2 positivos, ¿no? Y con estas características que podrían aparentar este linfoma, ¿no? Entonces, podía no haberse encontrado completamente las translocaciones, pero eran definidos como linfomas de alto grado. Sigue siendo una zona un poco gris con respecto al contexto de la definición, pero bueno, es probable que conforme vayamos obteniendo más información, vayamos todavía catalogando más esta zona de manera específica. Entonces, podríamos hablar de que existen linfomas de alto grado en general y con esta nueva clasificación podríamos englobar a los linfomas de alto grado que anteriormente conocíamos como formas muy agresivas a su vez de otros linfomas que per se ya eran agresivos, ¿no? Ejemplo, linfoma difuso de células grandes B, bueno, tenemos el no especificado, pero aquellos que tienen alteraciones en MYC y en BCL2 ya se llaman linfomas de alto grado. Aquellos que quedaban entre las características de Burkitt y linfoma difuso desde el punto de vista morfológico se encuentran ya como linfomas de alto grado,
lo mismo que aquellos pacientes que tenían alteraciones que podríamos anteriormente clasificar como Burkitt-like, también quedan en este sitio, y algunas otras formas blastoides, ¿no? Que recordemos que un diagnóstico diferencial es el linfoma linfoblástico B, pero la presencia de estas alteraciones pues nos permite catalogarlo como linfoma de alto grado. Ahora, después de esto viene otro concepto, ¿no? Que es el concepto de la doble expresión. Y estamos hablando nuevamente de algo diferente desde el punto de vista de herramienta diagnóstica, ¿no? Hablar de doble expresión es hablar de inmunistoquímica, ¿no? Es lo que el patólogo puede ver en el microscopio con una tinción de inmunistoquímica. Entonces, diversos estudios empezaron a hablar acerca de la expresión de MYC y la expresión de BCL2. Existen diferentes puntos de corte en diferentes estudios, pero lo más aceptado para decir que un linfoma es doble expresor es que MYC sea igual o mayor a 40% y BCL2 sea igual o mayor a 50%. Sin embargo, existen algunas publicaciones que hablan de una mayor correlación con un BCL2, el mal pronóstico con un BCL2 mayor del 70%, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos MYC en ambos 40%, pero la diferencia en BCL2 es notable, donde aquí tenemos más de un 70%, ¿no? Entonces, tenemos básicamente diversos términos, ¿no? Asociados a estos linfomas. Entonces, tenemos doble y triple hit, que son linfomas de alto grado, y tenemos el linfoma doble expresor, que no traduce de manera inmediata un linfoma de alto grado. Ojo. Volvemos al mismo punto, alto grado es alteraciones en MYC o que la morfología tenga esta morfología blastoide con estas características intermedias, pero la doble expresión no traduce de manera inmediata la presencia de doble hit. Ahora, diversas series nos han mostrado que la doble expresión en general en los linfomas difusos se encuentran alrededor del 20-25% de todos los linfomas son doble expresores, ¿no? Hablando de difuso. El doble y el triple hit se encuentra entre el 6 al 10%, 8%, dicen la mayoría de los estudios, pero entonces no hay una correlación directa, ¿no? Ahora, no todos los doble hit forzosamente son doble expresores, y esto también es importante, y es por eso que la pregunta que hacía Ángel con respecto a un algoritmo que nos permita seleccionar qué pacientes tienen que ir a FISH ha sido todavía difícil de contestar debido a que hay excepciones importantes en estas expresiones, ¿no? Y entonces se propone, esta es una gráfica muy explicativa con respecto a cómo podemos encontrar los linfomas, ¿no? Sabíamos que existen tres grupos de origen, básicamente el centro germinal, el no centro germinal y este que es no clasificado. Pero dentro de la doble expresión es interesante que la mayoría de los doble expresores corresponden a células B activadas y que la mayoría de los doble hit corresponden a centro germinal, ¿no? Y como ven aquí, el doble hit puede o no estar correlacionado a la doble expresión y puede ser también negativo, ¿no? Siendo centro germinal, ¿no? Entonces, pues realmente tenemos un abanico de posibilidades y muchos programas de linfoma a nivel mundial lo que hacen es que automáticamente realizan el FISH dentro del diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el impacto con respecto a la expresión? Bueno, la expresión, sabemos que diversos estudios han corroborado que tener ser centro germinal o no centro germinal no parece tener una implicación pronóstica, pero cuando vemos la doble expresión, al menos en este estudio del grupo alemán, la asociación entre la doble expresión y centro germinal parece tener un pronóstico adverso con respecto a supervivencia global. A diferencia, vemos de las células B activadas donde no hubo una diferencia, hubo una tendencia, pero nada, una diferencia que fuese estadísticamente significativa. Esta relación con respecto a la doble expresión y un peor pronóstico también fue documentada en pacientes que fueron post-trasplantados, donde aquellos que tuvieron la doble expresión, al igual que el doble hit, fueron dentro del análisis multivariado, tuvieron un pronóstico adverso de manera independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar a los pacientes con doble hit, triple hit y doble expresión? Bueno, primero es importante separarlos. Aquellos pacientes que tienen doble o triple hit, sabemos que R-CHOP no es la solución.
Hay estudios que sugieren que POCH puede ser la solución, pero al momento no hay un estudio fase 3 que nos diga cómo tratar a estos pacientes con una mayor evidencia. Pero es evidente que tenemos que intensificarlos, ¿no? Y parece ser que POCH suena una opción bastante razonable. Con respecto a la doble expresión, sin embargo, hay más controversia, ¿no? Y al día de hoy no hay un consenso con respecto a cómo deberíamos de tratar a estos pacientes. Por lo tanto, R-CHOP sigue siendo la opción siempre y cuando estos pacientes no tengan alteraciones citogenéticas en los mismos genes. Ahora, agregando un poco más de complejidad a estos datos, han surgido los grupos genéticos o las variantes o los subgrupos o clúster genéticos, ¿no? Y esto es debido a que, bueno, la tecnología nos ha permitido no solo secuenciar, sino también ver la expresión de las diferentes proteínas en estos, de los diferentes genes, perdón, a proteínas en estos linfomas, y diversos grupos han llevado a cabo, pues, estudios en un gran número de linfomas, ¿no? Este específicamente publicado en el New England en 2018 propone que al menos aproximadamente el 46% de los linfomas que estudiaron podrían dividirse en 4 grupos en específicos, que tenían alteraciones en ciertos genes de manera muy puntual, que podría permitir formar grupos, ¿no? Uno de ellos era MSD, que tenía básicamente alteraciones en MID y en CD79 y estaba relacionado a un origen no centrogerminal. BN2 con alteraciones en Notch y en BCL6 con un origen indeterminado, N1 con alteraciones en Notch1, que estaba relacionado a un origen centrogerminal, y ZB, que tenía alteraciones en BCL2 asociado a un centrogerminal. Y esto tenía una correlación desde el punto de vista de supervivencia, ¿no? Aquellos grupos relacionados a Notch y aquellos que tenían mutaciones en MID88 y en CD79B tenían un peor pronóstico que aquellos que parecían tener otro tipo de alteraciones, ¿no? Estudios parecidos han surgido, algunos han coincidido en algunos genes, ¿no? Por ejemplo, este otro estudio que también divide en 5 clústeres los linfomas la mayoría de los linfomas que fueron estudiados, y por ejemplo vemos que aquí se repite este grupo de MID88 y CD79B con un alto riesgo, ¿no? Con un peor pronóstico. Aquellos que tienen JAK-STAT, que generalmente son centrogerminales, pues tienen un bajo riesgo, ¿no? Y hay, por ejemplo, estos que tienen Notch2 que parecieran también tener un bajo riesgo, a diferencia de este otro subgrupo en linfoma centrogerminal con alteraciones en BCL2 y PTEN, que tiene un mal pronóstico. Entonces, esto ha derivado a que, pues, desde el punto de vista al menos genético, podemos decir que hay diferentes subgrupos y que estos podrían, de cierta manera, ayudarnos a definir de una manera más específica a los linfomas y que nos podría permitir tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Y entonces vemos cómo de la inmunohistoquímica fuimos pasando a los perfiles de expresión y fuimos pasando después a alteraciones muy puntuales porque dentro de estos mismos orígenes centrogerminales pues tenemos subgrupos que pueden ser catalogados como mejor o peor pronóstico, ¿no? Y entonces no estamos hablando de un solo linfoma o de 2 linfomas centro o no centrogerminal, sino realmente de un grupo de enfermedades, ¿no? Y en este contexto hay propuestas muy interesantes como esta presentada en Lugano el año pasado, donde basados en estos clústeres, como ven aquí, pues se propusieron tratamientos específicos y tenían como objetivo compararlo contra el estándar que era R-CHOP, ¿no? La mayoría de estos medicamentos ya se ha probado en combinación con R-CHOP en estudios fase 3 grandes y han fallado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si seleccionamos específicamente basados en las alteraciones genéticas que tienen? Bueno, tomando en cuenta que este estudio buscaba tener como objetivo inicial, es un estudio muy pequeñito, pero buscaba la respuesta completa, vemos que la mayoría tuvo una respuesta completa mayor en comparación al de R-CHOP, ¿no? Y cuando vemos la supervivencia libre de progresión, que es el endpoint secundario, pues vemos que aquellos que se combinaban de manera específica, dependiendo de su expresión, de su perfil genómico, perdón, tenían un mejor pronóstico. Esto es algo bastante pequeño todavía, ¿no? Pero es muy sugerente de que podemos guiarnos por este camino para probablemente tomar decisiones en el futuro. Entonces, finalmente me gustaría dejar algunos puntos o recalcar algunos puntos para que pudiéramos llevar a casa, ¿no?
¿Cómo definir un linfoma de alto riesgo, no? Finalmente, el linfoma difuso es heterogéneo, ¿no? Y es claro que tiene un comportamiento clínico, hallazgos morfológicos, genéticos y un curso clínico diferente cada uno de estos linfomas, y por lo tanto no estamos hablando de un solo linfoma, sino de un grupo de linfomas, de un grupo de enfermedades, ¿no? Es claro que hay un grupo que tiene alteraciones en MYC, BCL2 y BCL6, que se define como linfoma de alto grado y obliga a intensificar el tratamiento de acuerdo a los hallazgos que han sido reportados en los últimos 5 años. La doble expresión de MYC y BCL2 parece otorgar también un peor pronóstico. Sin embargo, no hay un consenso sobre cómo tenemos que tratar a estos pacientes, insisto, en ausencia de los arreglos con respecto a un tratamiento específico, ¿no? No parece estar de todo justificado intensificarlos con EPOCH, pero bueno, tenemos que probablemente disecar un poco más este grupo de pacientes, ¿no? Y basados en los nuevos conocimientos, existen al parecer grupos o clúster que podrían permitir en un futuro cercano guiar el tratamiento. ¿Cuál es el reto? Pues a crear herramientas que puedan traducir estos perfiles genéticos a técnicas que sean fáciles de interpretación, que sean accesibles a la mayoría de los centros, que sean altamente específicas, sensibles y específicas, y sobre todo que sean económicas para que permitan ser utilizados en nuestra práctica clínica diaria. Finalmente, agradezco muchísimo la invitación y estaré con ustedes en un rato más. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Soy el doctor Matthew Matazar. Yo trabajo en el Memorial Sloan Kettering Center. Es un placer estar con ustedes esta noche para compartir mis ideas y la pregunta importante de si R-CHOP sigue siendo el estándar de tratamiento para los pacientes con linfoma difuso de células grandes B. Y hemos tenido una muy buena presentación de un caso y también una discusión con respecto a los desafíos en torno a la definición del manejo de linfomas de células B agresivos. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, podemos empezar con una discusión fácil de enfermedad en etapa limitada, porque esta es una situación en donde el estándar de tratamiento R-CHOP ha sido el estándar de tratamiento y es suficiente para la mayoría de los pacientes con bajo riesgo y etapa temprana de la enfermedad. Como se mostró en el estudio FLYER, eran pacientes jóvenes que tenían un AIP ajustado de 0, sin tumor voluminoso. Les dieron 2 dosis adicionales de rituximab y esa es una práctica rutinaria. Por supuesto, los resultados de FLYER mostraron con un seguimiento razonable, no hay ningún decremento en la sobrevida si no se usan los otros 2 ciclos, definiendo los 4 ciclos de R-CHOP como estándar de tratamiento. Este no es el único estudio que evaluó quimioterapia en DCGB de bajo riesgo. Definieron la enfermedad temprana de manera diferente, pero llegaron a la misma conclusión, que es que se puede dar quimioinmunoterapia abreviada sin sacrificar los desenlaces. Para enfermedad de etapa temprana, creemos que R-CHOP es el estándar de tratamiento. Este es nuestro abordaje en MSK. Los pacientes reciben 4 ciclos de R-CHOP y quimioterapia, y dependiendo de la imagenología, los pacientes pueden recibir ya sea no tratamiento adicional o quimioterapia adicional con radiación, dependiendo de los factores de riesgo iniciales. Bueno, R-CHOP es el estándar para las etapas tempranas y en escenarios donde R-CHOP podría no ser el único estándar de tratamiento. Ya escuchamos esto, así que no voy a hablar del manejo de linfoma de alto grado. Ya escuchamos que el linfoma incluye los linfomas doble hit, un tipo agresivo. Como vimos desafortunadamente en la primera presentación del caso, lleva ya sea diseminación concurrente del sistema nervioso central y el primer paciente que recibió R-EPOC
que, como vimos con tanto detalle, hay un sentido de datos retrospectivos y datos de Landsberg de hace algunos años que sugieren que intensificar los regímenes de quimioterapia, ya sea R-EPOCH u otros regímenes intensificados, parecen estar asociados, al menos retrospectivamente, con mejores desenlaces. Y queda claro que no todas las traslocaciones son iguales. Cuando vemos a ciertos pacientes, el socio para esa traslocación parece ser importante. Y cuando esa traslocación es a una inmunoglobulina, parece conferir un peor prognosis que un socio de no inmunoglobulina para esa traslocación. También enfermedades bien definidas como linfoma, quizás haya otra heterogeneidad genética que tenemos que descubrir. Muy bien, vayamos al linfoma de células B mediastinal. Es un tipo poco común. Hay algunos datos que sugieren que los regímenes de quimioterapia intensificada más allá de R-CHOP están asociados con mejores desenlaces, incluyendo EPOCH y también usando R-CHOP ICE como programas de tratamiento secuencial, y sus pacientes que tienen recidiva y buenos datos de que la terapia de segunda línea seguida de un trasplante incorporando terapia de radiación puede rescatar a esos pacientes. Y hay buenos datos que sugieren que ciertos fármacos como los inhibidores checkpoints tienen muy buenos resultados. Hay datos de Dunleavy que estableció DA-EPOCH como un buen abordaje para el linfoma difuso de células grandes B. Aproximadamente 80% tuvo buenos resultados, y al usar este programa secuencial de 4 ciclos de EPOCH y 4 ciclos de ICE como programa secuencial definido como terapia de primera línea. El EPOCH y el programa ICE buscan que no se use la radiación. Muy bien. ¿Qué pasa con el linfoma difuso de células grandes B? Bueno, ya hemos visto que ha habido varios intentos durante los años para mejorar el R-CHOP, y ha seguido abordajes como tratar de aumentar la intensidad o densidad de R-CHOP14 o EPOCH para el linfoma, considerar un trasplante en la primera revisión, rituximab. Esas estrategias no han sido exitosas. Los tratamientos de mantenimiento o con rituximab realmente no son estrategias exitosas. Si añadimos bortezomib o lenalidomida o ibrutinib, bueno, el ibrutinib es algo interesante, pero como vieron, el estudio Phoenix no tuvo un endpoint positivo. Pero hay algunas estrategias que siguen siendo exploradas en el contexto del estudio Polarix. Realmente fue el estudio clínico aleatorizado realmente positivo, que sugiere que sin duda podemos pasar más allá de R-CHOP y seguiremos logrando avances en esta área. Ha habido muchos intentos que fracasaron en el pasado. Vale la pena señalar que un estudio no aleatorizado per se realmente fue un estudio positivo comparado con solo R-CHOP para un subconjunto muy estrecho de pacientes. Y usa bendecina, que no está ampliamente disponible. El abordaje R-CHOP más X, tenemos diferentes que muestra cierta mejoría en la sobrevida libre de progresión. Hay más toxicidad en la fase de mantenimiento sin mejorar la sobrevida global. Y esto no ha llevado a la adopción de este tratamiento. El tratamiento de mantenimiento no ha sido exitoso. Hay datos de ida y vuelta sobre el mantenimiento, pero estos estudios no han producido frutos. Cuando vemos
la línea de tiempo. Bueno, CHOP en 1976, yo tenía 2 años en ese entonces, y la historia del linfoma difuso de células grandes, ¿ve? Empezó con R-CHOP, hay muchos estudios negativos, pero ahora tenemos el estudio POLARIX con el primer resultado positivo, como diremos después. Como recordario a este público, tenemos el polatuzumab vedotina, o POLA, como abreviatura, que es un anticuerpo conjugado que se dirige al CD79 y también para pacientes en recidiva, y fue evaluado en pacientes resistentes, y esto llevó a la primera aprobación y luego se evaluó en un pequeño estudio en combinación con CHP, prednisona, en sustitución de la vincristina. Así que esta combinación fue bien tolerada y se encontró que era activa, lo cual llevó al estudio POLARIX. Fue un estudio doble ciego aleatorizado con pacientes con linfoma difuso de células B grandes B recién diagnosticado con un IPI de 2 o más. Los pacientes fueron estratificados por IPI 2 y si había un tumor voluminoso y si había recidiva. Hubo una aleatorización 1 a 1 con POLA o placebo. Se dieron varias dosis de rituximab para satisfacer a los reguladores europeos. Creo que la mayoría de los expertos de campo no creen que 2 dosis de rituximab hagan otra cosa que satisfacer a las agencias regulatorias. El endpoint primario para POLARIX es la sobrevida libre de progresión. Evaluada por investigadores, los endpoints secundarios son sobrevida libre de eventos, seguridad. 875 pacientes estuvieron en el estudio y tuvimos 228 eventos de sobrevida libre de progresión. El seguimiento mediano fue 2 años. Aquí son las características basales para los sujetos en POLARIX. Pueden ver que los brazos POLA-R-CHP y R-CHOP estaban muy bien balanceados. Vale la pena enseñar que los linfomas doble hit con un reacomodo de MYC BSL2, BSL6 realmente representó una pequeña porción de los pacientes aprobados para el estudio, quizá debido en parte al malestar de ciertos investigadores de usar POLA como estándar de tratamiento en el manejo del linfoma doble hit. El estudio se reportó en ASH y en el New England Journal of Medicine como positivo para el endpoint. Tiene un coeficiente es modesto, pero es clínicamente significativo este endpoint. Una reducción relativa de 76%. Y sobrevida sin eventos fue positivo en este criterio de evaluación, es 0.75. Cuando vemos las tasas de respuesta, realmente no fueron disimilares, con tasas completas de 87% para POLA-RCHP. Y esta enfermedad era poco común en estas ramas de tratamiento. Vemos una mejoría en sobrevida libre de enfermedad para pacientes que recibían POLA-RCHP versus R-CHOP. Y algo importante es que todavía no detectamos una diferencia estadística medible en la sobrevida global en estos dos brazos, a pesar de una gran mejoría en los eventos libres de progresión. Así que el análisis de subgrupos es otro punto de interés y quiero editorializar. Siempre ha sido mi opinión que ciertos análisis de subgrupos
simplemente se generan por hipótesis y no orientan la toma de decisiones, y no les aconsejaría hacer este análisis de subgrupos y qué pacientes son elegibles para el estudio, considerarían o no aplicar los resultados del estudio. Aún así, creo que hay lecciones aprendidas, lecciones interesantes a aprender. Número 1, quiero que vengan la categoría del puntaje IPI. IPI 2 parecía tener menos beneficios clínicos que un IPI 3 o mayor. Sugiere que el tratamiento más efectivo de POLA más CHRP parece ser mucho más relevante para pacientes con una enfermedad de mayor riesgo. Los pacientes con la presencia de tumores voluminosos o bulk, porque quizás sean menos efectivos en enfermedad voluminosa. Ahora tenemos esta tabla de análisis de subgrupos y resulta curioso, no tengo una razón de por qué. El polatuzumab se cree que es agnóstico del origen de la célula y del mecanismo de acción, y tendría una actividad preferencial o selectiva para los linfomas de centro germinal o linfomas de células B activadas. Y POLA RCHP fue más efectivo, y aquellos tratados con R-CHOP tuvieron mejores resultados. Sugiere que estos pacientes no son los típicos pacientes de linfoma doble hit, o que quizás hay otras diferencias subyacentes que no fueron detectadas. Algo importante cuando vemos el perfil de toxicidad de POLA RCHP versus R-CHOP, la toxicidad parece más o menos idéntica. Y algunos han hecho la analogía o la distinción entre Polarix, comparando diferentes tratamientos, programas de sobrevida sin progresión, o las diferencias en sobrevida para diferentes perfiles de toxicidad que hace que esto sea desafiante. Y esto es bastante diferente aquí. El perfil de toxicidad de R-CHOP y POLA RCHP es idéntico, lo cual sugiere que, aunque hay un beneficio modesto, no parece haber un beneficio de toxicidad para que los pacientes logren esa mejoría modesta. Aquí se muestra gráficamente en la gráfica de Tornado. Vemos el perfil de toxicidad de ambos esquemas es bastante similar, incluyendo las tasas de neuropatía periférica, que hace una preocupación de que POLA RCHP sea más tóxico que vincristina, y esto no es así. En conclusión, encontramos que POLA RCHP significativamente prolonga la sobriedad libre de progresión en pacientes con linfoma difuso de células grande B de más de 80. Los perfiles de seguridad son comparables. Continuamos análisis exploratorios para entender mejor los análisis de subgrupos y ver cuánto de esto es ruido y cuánto de esto es realmente relevante a las terapias y toma de decisiones. Pero con mis fellows creemos que esto respalda el uso de POLA RCHP como tratamiento inicial en el manejo de pacientes con linfoma difuso de células grande B intermedio. Bueno, esos son los estándares de tratamiento. Ahora, ¿en el que estamos trabajando? ¿Qué tenemos por venir para curar pacientes con terapia de primera línea? Ya hablamos de los resultados negativos de Phoenix, que fue el estudio aleatorizado de R-CHOP más placebo más ibrutinib en pacientes con centro no germinal. Este fue negativo para su criterio de evaluación principal, intención de tratar. Y también se hizo un análisis post-ad hoc en 567 pacientes. Fue un estudio negativo, no hay nada que ver aquí. Sin embargo, cuando vemos a pacientes más jóvenes en este estudio, y hacemos un análisis de subgrupo, pacientes de menos de 60, ellos de hecho tuvieron mejoría en sobrevida sin progresión y sobrevida global en comparación con pacientes aleatorizados con R-CHOP. ¿Por qué es esto? Bueno, podría ser en parte porque el régimen de ibrutinib más R-CHOP era mejor tolerado en pacientes jóvenes que en pacientes mayores. Y significa que no
sacrificamos ciertos aspectos del tratamiento y tenemos una densidad de alta dosis, quizás así se pueda curar más pacientes. Y esto se resalta aquí cuando vemos que el tratamiento recibido por edad, 93% de los pacientes recibieron 6 ciclos de tratamiento versus solo 74% de los pacientes mayores. Esto es para generar una hipótesis. Con base en eso, diseñamos y realizamos un segundo estudio llamado Escalade, que hace la pregunta si esta terapia, además de R-CHOP, aquí usamos acalabrutinib, que tiene un perfil de toxicidad preferible en comparación con ibrutinib, y probamos esta combinación en pacientes más jóvenes, estos mayores de 65 menores con enfermedad IPI 2 o mayor, para probar la hipótesis de que si fuéramos a restringir el estudio a pacientes más jóvenes con linfoma de centro no germinal, si el acalabrutinib podría mejorar la sobrevida y también la progresión, la sobrevida sin progresión. Mi colega, el doctor Chesson, hizo un estudio llamado Cavalli, que un estudio fase 2 de un solo brazo, que probó el R-CHOP y venetoclax en pacientes con linfoma difuso de células grandes B recién diagnosticado. Lo que vimos de Cavalli es que parece haber análisis de subgrupos que sugieren mejorías en pacientes que eran BCL2 positivos. Y ya sea que sea una célula B activada o un centro germinal. Y esto comparó controles históricos del estudio Goya como base de comparación para contextualizar los resultados de Cavalli en esos subconjuntos de pacientes. Los pacientes BCL2 negativos, los resultados de Cavalli fueron superimpuestos a aquellos resultados por Goya. Quizá la inclusión del venetoclax tiene promesa en el linfoma. ¿Y por qué no extrapolar esto y hacerlo en el mundo real? Buena pregunta. Bueno, el venetoclax más R-CHOP no es no tóxico y hay mucha toxicidad cuando se halla venetoclax con R-CHOP, con altas tasas de eventos adversos, en particular eventos inmunológicos. Así que quizás vale la pena explorar ese tratamiento. Aún así, lo estamos haciendo en este estudio donde nos basamos en el éxito de Ven-Pola-RCHP en un intento de ir por esta hipótesis, incluyendo venetoclax como parte de la estrategia inicial para mejorar los desenlaces. Así que es un trabajo en curso, manténganse al pendiente. Hay otros esquemas que están siendo evaluados para linfoma difuso de células grandes B, la combinación de tafasitamab y lenalidomida. Es una combinación que es para el tratamiento de linfoma difuso de células grandes B con recidiva o refractario. Y es un anticuerpo dirigido a CD19 y cuando se combina con lenalidomida se sugiere que puede haber un efecto positivo. Esto fue evaluado en el entorno refractario y de recidiva, lo cual sugiere una buena respuesta de pacientes con enfermedad con recidiva o refractaria. Dado el éxito en la tolerabilidad de ese programa de combinación, se evaluó la inclusión de tafasitamab con lenalidomida en linfomas difusos de células grandes B recién diagnosticadas. Este estudio lo intentó por primera vez. Este fue un estudio pequeño aleatorizado que comparó R-CHOP con tafasitamab y lenalidomida para entender mejor si las combinaciones podrían administrarse de manera segura y tolerable para linfomas difusos de células grandes B recién diagnosticados. Y la respuesta es sí. Claramente hay una mayor toxicidad inmunológica con la inclusión de lenalidomida. Eso no es ninguna sorpresa en esta conversación esta noche, pero el tratamiento pudo ser administrado, aún así, a pesar de la adición de toxicidad. Y en cuanto a la intensidad de posología de R-CHOP, ya se ha administrado con tafasitamab, esto se mantuvo
No hubo una señal en términos de actividad. Es un estudio muy pequeño, 60 pacientes, pero se pudo administrar el R-CHOP, lo cual respalda ir a hacer un estudio aleatorizado de R-CHOP solo más placebo, más tafasitamab y lenalidomida. Este estudio es IPI3 más, tratando de encontrar los pacientes con mayor riesgo para ver si la inclusión de tafasitamab y lenalidomida puede aumentar el riesgo. Este trabajo acaba de empezar, así que estén al pendiente. Otros agentes están siendo evaluados en pacientes con este linfoma, y un tipo de agentes que nos tiene muy emocionados son los anticuerpos bispecíficos que tienen dos epítopos diferentes. Tenemos el dirigido al CD3 y al CD20 que se representa de manera gráfica. El CD3 se une a las células sanas, formando una sinapsis. Y ahora tenemos el mosunetuzumab, que es un anticuerpo biespecífico humanizado de longitud completa. Y se ha evaluado en varios contextos, incluyendo en DCGB, refractaria con recidiva, y muestra una actividad en este subtipo de pacientes. Se ha evaluado en diferentes contextos, incluyendo una combinación con polatuzumab, reportado en ASH, para linfoma difuso de células grandes B, y también para pacientes recién diagnosticados y pacientes mayores y enfermos que no eran elegibles para la inmunoquimioterapia. En intento de aprovechar este abordaje, los pacientes tenían menos opciones terapéuticas y tenían un muy mal pronóstico. Los datos de esta combinación es bastante prometedor, se puede dar de manera segura. Casi no hay toxicidad neurológica. Por supuesto, no es el único anticuerpo biespecífico en desarrollo. Hay varios agentes que se están desarrollando. Tenemos el glofitamab de Genentech. El glofitamab tiene un coeficiente alto de unión. Se está estudiando en diferentes contextos clínicos y también en linfomas difusos de células grande B recién diagnosticados en estudios fase 1 y 2, combinados con la terapia R-CHOP. El odronextamab tiene mayores tasas de liberación de citocinas que los demás agentes, pero es interesante porque este anticuerpo lo está desarrollando Regeneron. El siguiente anticuerpo es plamotamab. Es un poco constructo diferente, es un constructo un poco diferente. Hay cierta actividad clínica, pero hay preguntas de tolerabilidad. El IgM 2323 es un nuevo fármaco que reportamos a ASH el año pasado. Así que tiene un coeficiente de 10:1 porque tiene anticuerpos IgM. La idea aquí es que como se unen a CD20 y CD3, y esperamos que esta molécula represente una oportunidad para balancear mejor la actividad con la tolerabilidad. Parece que tiene buena actividad sobre el linfoma agresivo y habrá estudios futuros para evaluar esto en combinación. Bueno, espero haberles dado una idea en este corto tiempo que hemos tenido esta noche, a pesar del hecho de que la historia detrás de mejorar el R-CHOP ha sido atribulada. Ahora estamos ante un nuevo periodo en el linfoma difuso de células grandes B, con una buena lectura del estudio Polarix, que representa el primer éxito verdadero, y también nuevas terapias que han sido desarrolladas para seguir aprovechando
los éxitos en el tratamiento de linfoma difuso de células grandes B con recidiva y refractario para tener unas tasas mayores de cura con linfoma difuso de células grandes B recién diagnosticado. Estos son mis colegas del hospital. Tengo un equipo increíble en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y yo he podido trabajar con las personas más brillantes. Estas son unas fotos de nuestras instalaciones en Nueva York y también los alrededores suburbanos. Espero que tengamos la oportunidad, ahora que el COVID está disminuyendo, al menos en nuestro país, de recibirlos en nuestra institución en el futuro. Gracias por su atención esta noche. Pues muchas gracias a los tres por 3 excelentes pláticas, un caso muy interesante presentado por Ángel, seguido de las 2 pláticas. Ya tenemos varias preguntas aquí de las que han ido mandando, pero quienes no hayan mandado todavía alguna pregunta, aprovechen a las personas que tenemos aquí para preguntar todo lo que siempre han querido saber de linfomas. Ahorita es el momento, aprovechando que tenemos aquí. Y quiero empezar a hacerles algunas preguntas que son muy interesantes, además partiendo del caso clínico que nos presentó Ángel, y que seguirán siendo preguntas interesantes, yo creo que por mucho tiempo, acerca del sistema nervioso central en difuso de células grandes. Quisiera primero preguntarles tanto a Ana como al doctor Matazar, ¿cuál creen que deba de ser hoy en día la práctica en cuanto a dar profilaxis a sistema nervioso central a ciertos pacientes de alto riesgo? ¿Tendríamos que estarla dando, sí o no? Y si sí, ¿cómo deberíamos de estar dando esta profilaxis? Si quieren, podemos comenzar con Ana y después el doctor Matazar. De acuerdo, gracias. Pues es una pregunta que parecía que hace unos años teníamos como la respuesta diciendo dosis altas de metrotexate, etcétera, pero pues parece ser que en el último año todo se borró. O sea, los estudios que han publicado, sobre todo el grupo canadiense, pues no apoya el hecho de dar, parece no haber una diferencia más bien al respecto de dar dosis altas de metrotexate, y entonces realmente es una pregunta que todavía no tiene una respuesta, ¿no? El IPI basado para el sistema nervioso central creo que es útil, es altamente pronóstico. En el caso de los pacientes con linfoma doble hit, pues hay un aumento franco de la incidencia de infiltración al sistema nervioso central. Entonces son linfomas que per se tienen que tener una punción lumbar al diagnóstico y tienen que llevar la profilaxis. Pero creo que en este momento al menos que desde el punto de vista de la evidencia exista una fórmula que sea más efectiva que otra, no la hay, ¿no? Se están llevando a cabo estudios para saber cuál pudiera ser la mejor estrategia. Yo personalmente sigo prefiriendo en este momento las dosis altas de metrotexate en estos pacientes, pero el momento de ponerlas, ya sea a mitad de la quimioterapia previa o al término de la quimioterapia, pues sigue siendo controversial, ¿no? Entonces, sí, creo que es todavía difícil decidir en cuál pudiera ser la mejor estrategia. Doctor Matazar. Bueno, es una pregunta sumamente difícil. Somos muy buenos para predecir quién está en riesgo de recurrencia en el sistema nervioso central. El IPI del sistema nervioso central, publicado hace años, que incorpora el fenotipo de células B activadas. Sabemos que los linfomas double hit de etapa avanzada conllevan riesgos significativos. No somos buenos en prevenir la recurrencia del sistema nervioso central a pesar de conocer los riesgos, y los datos retrospectivos siguen surgiendo, y cuando tratamos amplios grupos de pacientes con una intención de profilaxis contra recurrencia del sistema nervioso central, parece que no tenemos éxito al hacerlo. Para el primer caso que escuchamos, todo se hizo bien. Se hizo la punción lumbar, se hizo la citometría de flujo, el paciente empezó con la quimioterapia y R-EPOCH y no se puede interrumpir para incluir metodextrato, no se puede hacer de manera segura y se explica la densidad de la dosis. Pero para cuando el paciente ya llevaba 2 ciclos, ya estaba progresando el sistema nervioso central. Hay datos interesantes presentados en el ASH pasado que nos demuestra el camino hacia el futuro, que es que la citometría de flujo y el líquido cefalorraquídeo quizás no sea
lo suficientemente sensible como predictor de estratificación y usando abordajes que aplican los diagnósticos moleculares al líquido cefalorraquídeo como ensayos de ADN circulante, podremos identificar mejor los pacientes con involucro del sistema nervioso central indirecto y abordar esos pacientes con un abordaje más agresivo al tratar enfermedad del sistema nervioso central antes de que emerja clínicamente. Dicho abordaje es el que estamos siguiendo en el contexto de estudios clínicos en MSK y espero que con este abordaje más personalizado seamos exitosos que con abordajes anteriores, que simplemente se usan con otros criterios clínicos y no han sido tan exitosos. De acuerdo, muchas gracias. Voy a seguir con las preguntas dirigidas al sistema nervioso central porque hay muchas para tratar de agruparlas y después nos vamos con preguntas en otra área. Algunas específicas sobre el tratamiento cuando hay infiltración al sistema nervioso central, ya sea en recaída o al diagnóstico, pero algunas preguntas prácticas que ya lo habían empezado a tocar un poco, pero en cuanto, por ejemplo, en qué momento dar las dosis altas de metotrexate, cómo alternarlo o no alternarlo, cuál sería el mejor momento, y algunas preguntas también enfocadas, por ejemplo, al beneficio que podría tener el ibrutinib cuando hay infiltración al sistema nervioso central. Si quieren, podemos empezar al revés, ahora con el doctor Matazar y después con Ana. Bueno, es una muy buena e importante pregunta en términos de cuándo dar el metotrexato. Yo distinguiría entre si se está usando terapéuticamente o si se está usando profilácticamente. Y yo digo que no debemos sacrificar la densidad de dosis de la quimioterapia para administrar tratamientos preventivos, al menos tenemos datos mezclados de cuán efectivos son. Y cuando se da como profiláctico o como un intento de profilaxis, mi preferencia es completar la inmunoquimioterapia, administrar 2 ciclos de metotrexato dosificado de acuerdo con la tolerancia y comodidad del paciente como terapia consolidada. Eso es distinto de cuando estamos tratando pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central combinada, donde sí alternamos entre metotrexato y CHOP. Se puede hacer de manera diaria, dependiendo del nivel de confort y la tolerancia del paciente y las medidas de apoyo. Y empezamos con la que sea más apremiante. Si tiene una enfermedad crítica del sistema nervioso central, podemos empezar con metotrexato o poner un primer ciclo de R-CHOP. Si vemos un beneficio en el sistema nervioso central por el primer ciclo de R-CHOP y podemos ver mejorías en los síntomas del sistema nervioso central y en la enfermedad, entonces quizás otro ciclo de R-CHOP. Sobre el ibrutinib, queda claro que el ibrutinib tiene actividad en el linfoma del sistema nervioso central con recaída. Seguimos una baja dosis de ibrutinib, pero una dosis de 240 tiene mejor penetrancia. Esto probablemente no sea una consideración apropiada en linfoma de alto grado, donde hay mucha actividad, pero la mayoría de estos linfomas tiene una biología de centro norgermilar y una biología de células reactivadas. Así que tendría que analizarse caso por caso. Adelante, Ana. Sí, coincido, ¿no? En el contexto de la profilaxis, sí, generalmente preferimos terminar la quimioterapia para posteriormente dar las dosis altas de metotrexate. Y en el contexto del tratamiento, digo un poco abonar a lo que ha comentado el doctor. El uso de Codox-M y VAC se ha propuesto en algunos linfomas de alto grado. De hecho, ya se había demostrado que quimioterapias tan intensivas como Ipercevad, y había alguna información al respecto, podría no ser la mejor opción en los linfomas doble hit. Pero bueno, hay algunos reportes
de pequeños pacientes que sugieren que Codox-M y VAC, que tiene la ventaja además de tener estos medicamentos que atraviesan la barrera como metrotexate, citarabina y fosfamida, podría ser una opción, ¿no? Al respecto. Una quimioterapia muy intensiva, pacientes bastante seleccionados, pero bueno, podría también considerarse en casos muy específicos donde hay infiltración desde el diagnóstico. De acuerdo, muchas gracias a los dos. Vamos a pasar a algunas preguntas un poco más enfocadas a la determinación de estos factores de alto grado de agresividad y algunas preguntas muy interesantes y importantes para la práctica cotidiana dirigidas particularmente a Ana. ¿Hay algún punto de cohorte del porcentaje en FISH para considerar en MIC y BCL2 para hablar de doble hit? Y alguna otra que va relacionada es, a lo mejor decirnos tú, con tus palabras, si no tuviéramos acceso a pruebas de FISH, en la práctica cotidiana, ¿qué paciente considerarías tú de alto riesgo como para dar algún tratamiento más intensivo, distinto al R-CHOP hoy en día? Ok. Sí hay un punto de corte. Me agarraste en curva. No estoy muy segura si es el 20% de las células estudiadas. Esa pregunta te la voy a quedar a deber. No sé, a lo mejor el doctor Matazar nos podría apoyar un poco. Pero bueno, sí hay un punto de corte con respecto al FISH. Y con respecto a cómo decidir, híjole, es muy complicado porque lo que nosotros hemos visto es que tú puedes tener la doble expresión, pero eso no es sinónimo de tener el doble hit, ¿no? Entonces, que tengas un linfoma doble expresor, pues no necesariamente te obliga a utilizar DAEPOCH-R. Pero yo creería que, digo, en nuestro medio, ¿no? Lo ideal es tener la sonda y todo lo demás, pero creo que en nuestro medio, un paciente joven con una, bueno, en realidad los doble hits generalmente tienden a tener más edad, tener sistema nervioso central, tener enfermedad extraganglionar, ¿no? Pero intensificarlos es un poco difícil porque además el EPOCH termina siendo bastante tóxico para ellos y entonces creo que ahí tomar la decisión solo con la clínica es complicado. En un paciente de mayor edad yo no le daría EPOCH si no tengo el FISH que justifique el doble hit. Pero probablemente en un paciente joven que tiene enfermedad extraganglionar importante, que es centro germinal, que tiene doble expresión, que tiene probablemente un BCL2 de más del 70%, podría, insisto, sin estar justificado desde el punto de vista de las guías y de los consensos, a lo mejor tratarlo inicialmente con EPOCH. Ahora, en mi experiencia, algunos pacientes, o sea, se vale recapitular, ¿no? Inicias con R-CHOP, tienes el FISH, como comentaba Ángel, a veces el FISH en el INCAN tarda en llegar algunas semanas, entonces pues recapitulas y empiezas con CHOP, o se vale iniciar con CHOP y bueno, recapitulas y bajas la intensidad, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que tuviéramos estas herramientas. De acuerdo, podemos complementar con el doctor Matazar, que le toca la pregunta difícil de con qué porcentaje podemos considerar el FISH positivo y a lo mejor también que él nos pudiera decir en base a su experiencia en los lugares donde no se tenga acceso al FISH, qué pacientes podría considerar que podríamos, con lo que tenemos, considerar de un mayor riesgo y tratar probablemente de una forma un poco más agresiva. Bueno, el FISH depende mucho de su laboratorio y si hacen clasificación o el porcentaje de células B en la muestra tisular. Si tiene una población más de 4%, si ven las translocaciones, yo diría que eso sería real. Y bueno, depende del abordaje. Ante la ausencia de acceso, a veces tenemos problemas al accesar esto en los Estados Unidos también, porque el laboratorio donde los pacientes fueron tratados no realizó la prueba o se ha agotado la muestra tisular y ya no hay otra muestra para hacer una evaluación clínica. Se hace lo mejor que se puede. Si se hace el FISH, puedes darle el primer ciclo de R-CHOP con la intención de escalar la intensidad en el contexto de identificar las translocaciones. Puedes darle el primer ciclo de REPOC para desescalar. Ambas son abordajes muy razonables. Y recordemos, llamamos el R-CHOP el estándar de tratamiento y de hecho hay una publicación reciente que sugiere que en pacientes no seleccionados en donde se realiza el FISH de manera de rutina, no es tan obvio que su
EPOCH es mejor que el R-CHOP. Yo lo sigo usando como mi estándar, pero todos deberíamos ser un poco escépticos para abordar esa literatura y entender que R-CHOP es un tratamiento adecuado y razonable, aún en el contexto de linfomas de mayor grado. De acuerdo, muchas gracias. Algunas otras preguntas interesantes, por ejemplo, si el índice de proliferación pudiera ser utilizado como un marcador pronóstico en estos casos. No sé si quieras ayudarnos tú, Ana, a contestar esta pregunta. Sí, el índice de proliferación está correlacionado a la doble expresión y a un linfoma de mayor pronóstico. Pero que decir que tiene 90%, que tiene 60% y que por eso vas a dar algo más intensivo, no estaría justificado. Pero suma al resto de los marcadores que puedes tener a la mano, ¿no? Como el origen, la doble expresión, la parte clínica, y te podría ayudar a tomar decisiones en contextos donde no tienes todas las herramientas. Ok, de acuerdo. Hay algunas preguntas sobre que ya había tocado un poco el doctor Matazar, pero a ver si nos puede ayudar a ahondar un poco más sobre biomarcadores en líquido cefalorraquídeo para infiltración a sistema nervioso central, ¿no? Y nos hablan específicamente de interleucina 6 o interleucina 10 en líquido cefalorraquídeo para detectar infiltración a sistema nervioso central, pero bueno, su opinión en general sobre distintos marcadores, biomarcadores que se puedan utilizar. Creo que en este momento para la práctica clínica de rutina, lo único que realmente tenemos es la citología y la citometría de flujo y la proteína y la glucosa. Algo más allá de eso realmente está en el contexto de preguntas de investigación. Es posible que podamos tener un perfil de citocinas que pueda discriminar confiablemente entre pacientes con enfermedad o no del sistema nervioso central. Yo no estoy tan convencido de que el perfil de citocinas sea el camino a seguir hacia el futuro. Yo apuesto en el ADN circulante tumoral. Es el camino a seguir, pero aún así yo no llevaría a cabo ese estudio de manera rutinaria fuera de un estudio clínico. No, yo no basaría las decisiones clínicas sobre estos resultados. Muy interesante que los dos nos podrán ayudar a contestar acerca del tratamiento de pacientes con linfoma difuso de células grandes B y VIH, específicamente en los pacientes con conteo muy bajo de CD4. Quisiera que los dos nos expusieran en su práctica cotidiana cómo manejan a estos pacientes, ¿no? Con VIH de reciente diagnóstico, linfoma difuso de células grandes B y CD4 muy bajos en menos de 50. ¿Podemos compensar por Ana? Ok, el paciente con VIH es un paciente que te reta de diferentes formas, ¿no? Desde el diagnóstico, creo que uno de los abordajes más importantes es el de las infecciones oportunistas. Previo a iniciar la quimioterapia, está justificado que examines todo, que junto con infectología cultives todo lo que se pueda cultivar. En el INCAN, en la clínica de VIH, teníamos un protocolo bien estructurado con respecto a todas las valoraciones que tenía que tener este paciente con el objetivo de disminuir el riesgo de procesos infecciosos. Existen estrategias que van encaminadas a hacer prefases en estos pacientes, incluso hay estudios que se están llevando a cabo con dosis bajas de ciclofosfamida, esteroide, con el objetivo de poner en condiciones a estos pacientes, porque generalmente un paciente con cuenta baja de CD4 llega en malas condiciones y con una alta probabilidad de tener un proceso infeccioso oportunista. Entonces, bueno, el grupo del AMC está ya estudiando algunos de estos protocolos previos a iniciar tratamiento de quimioterapia. ¿Qué hacer con el rituximab? Estudios iniciales mostraban que dar rituximab podía aumentar la mortalidad en estos pacientes, pero estudios posteriores no han corroborado estos datos. De hecho, está recomendado dar rituximab. Pero bueno, cuando tienes una cuenta menor de 50 en una población que tiene alta probabilidad, por ejemplo, de tener tuberculosis solo por el VIH y en el contexto de México, pues lo que nosotros acordamos en el instituto dentro de la clínica de VIH es que podríamos esperar el primer ciclo sin rituximab con quimioterapia, el inicio
inicio de la terapia antirretroviral, que ahorita te da resultados más rápidos que lo que te daba anteriormente, con mucho menos interacciones, y en un segundo ciclo probablemente iniciar el rituximab. Esa fue la conducta que nosotros adoptamos. Pero creo que el éxito en el paciente con VIH tiene implícita la comunicación que tienes que tener con el infectólogo. Gracias, Ana. Doctor Matasar. No estoy seguro de que pueda añadir mucho más. Fue una maravillosa descripción de una atención óptima. Solo añadiría que nuestra experiencia con el consorcio de tumores malignos, con frecuencia empezamos con una dosis de -1. En particular, vemos disfunción subyacente concurrentemente con bajos conteos de CD4, y que sucede con la terapia antirretroviral. Así que trabajamos en concierto con los infectólogos para aumentar la profilaxis contra las infecciones oportunistas para proteger a los pacientes durante el curso de tratamiento. Gracias. Ya empezaron a hablar un poco de esto, incluso el doctor Matasar ya adelantó, pero hay muchas preguntas enfocadas al REPOCH, ¿no? Y algunas de estas son si tenemos información, por ejemplo, de riesgo de neoplasias secundarias a largo plazo asociadas al uso de topósido en estos pacientes, y varias preguntas relacionadas, y yo les pediría a lo mejor que nos den su opinión si creen que a quiénes deberíamos de estar tratando hoy en día con RPOCH y un poco bajo qué tanta evidencia o cuántos de estos es en realidad porque sentimos que R-CHOP es muy poco y es un poco más el sentimiento más que la evidencia verdadera, ¿no? Pero quisiera escuchar sus opiniones. Podemos empezar con el doctor Matasar. Bueno, sí, a veces es más sentimiento que datos, pero a veces podemos ser sentimentales aunque seamos médicos. La pregunta de tumores malignos, aunque incorporen etopósido, las dosis y la estrategia de infusión en donde se administra el etopósido no ha estado asociado con mayor riesgo de MDS o ML en comparación con solo doxorubicina, con R-EPOC. Así que un segundo tumor maligno es menor. Así, habiendo dicho eso, la pregunta es correcta. Los datos respecto a una lista definitiva de que el EPOCH es superior al CHOP no existe. Tenemos datos históricos que sugieren que EPOCH es mejor que solo R-CHOP, pero también tenemos datos que sugieren que cuando los pacientes reciben R-CHOP 14 y logran una respuesta completa, ya no necesitan radioterapia consolidada, así que no todos necesitan R-EPOCH. De manera similar, en linfomas de alto grado, creemos que es mejor con base en datos históricos, pero la comunidad ciertamente no ha llegado a un consenso de que sea requerido. Mucho tiene que ver con el criterio y la discreción y hablar con los pacientes sobre las ventajas y desventajas. Se puede dar R-EPOCH inclusive a pacientes mayores, se lo damos a gente de más de 80 años y publicamos el uso de R-EPOCH en pacientes mayores con seguridad y con éxito. Simplemente tiene que ver con ponderar la calidad de los datos y ponderar los pros y los contras. Gracias. Ana, ¿quisieras agregar algo? Sí, pues finalmente, definitivamente, EPOCH nos ha quedado a deber los estudios fase 3, ¿no? Lo mismo pasa en primario mediastinal, lo mismo pasa en Burkitt, ¿no? Digo, hay estudios que sugieren, estudios fase 2, que estas son excelentes opciones, pero finalmente no se comparan con el estándar en ese momento, ¿no? Creo que definitivamente, pues hay grupos específicos en los que sí podríamos probar. Creo que en primario mediastinal, el obviar la radioterapia con la información que hay, pues hace muy atractivo el uso de estos esquemas, y en Burkitt también en un seleccionado grupo de pacientes también podríamos utilizarlo, ¿no?
En mi experiencia específicamente, a pesar de la información en pacientes mayores no ha sido del todo buena, entonces sí, en pacientes mayores tiendo a tratar de racionalizar un poco más su utilidad debido a la mala experiencia con la toxicidad. Pero es mi experiencia en el contexto además de una población diferente, ¿no? Una población mexicana con factores nutricionales diferentes. De acuerdo, gracias. Ahora, otra pregunta enfocada a un aspecto un poco diferente. Preguntan específicamente si sabemos cuánto va a costar polatuzumab en México, que creo que probablemente nosotros no tenemos la respuesta específica a eso, pero sí un poco hablar como de costo-beneficio, costo-efectividad. ¿A quiénes pensarían ustedes que deberíamos de priorizar estos tratamientos o si por costo-efectividad debería de ser el tratamiento para todos los pacientes y pues la evidencia que ustedes conozcan al respecto, ¿no? Podemos empezar con el doctor Matazar. La pregunta de costo-efectividad es importante y el costo siempre se toma en el contexto de los sistemas de salud. Probablemente no sea la mejor persona para comentar porque no entiendo por completo el sistema de salud mexicano, pero lo que yo diría es que tenemos un tratamiento que mejora la sobrevida libre de progresión, evitando recidivas de los linfomas difusos de células grandes B. Es algo que ahorra dinero. Sabemos que pacientes con estos linfomas puede ser algo caro y difícil, así que ponderando los pros y los contras desde la perspectiva de costos, debe tomar eso en cuenta. Habiendo dicho eso, el polatuzumab no va a ser caro, no va a ser barato, perdón, en ningún lado. Y debemos ver los costos en diferentes niveles. Si vemos el costo a nivel de sistema para un sistema de salud y debemos ver el costo a nivel del paciente en términos de lo que ellos pagan de su bolsillo. En Estados Unidos, para los pacientes asegurados no hay costos que ellos paguen del polatuzumab. El costo es para la aseguradora, si la aseguradora es el gobierno federal o aseguradoras privadas. Así que van a tener que tomar decisiones sobre la propuesta de valor. Pero los pacientes individuales buscarán tratamiento que ellos piensen les dé la mayor probabilidad de ser curados y no sufrir recidiva. De acuerdo. Ana, ¿quieres agregar algo al respecto? Híjole, sí veo como que todavía complicado en nuestro contexto decidir qué paciente podría ir a polatuzumab. Creo que como bien comentaba el doctor Matazar con respecto a los análisis por subgrupos, que si bien desde el punto de vista estadístico no era el objetivo de los estudios y no se hicieron, no se diseñaron pensando en estos subgrupos, pues parece ser que un grupo con IPI alto puede ser el que pudiera tener mayor beneficio si tenemos que segmentar un poco la población en nuestro contexto con costos, ¿no? Entonces creo que podríamos guiarnos un poco por este parámetro. Ahora, en México, el 90%, 80% de nuestros pacientes son avanzados y de estos 60-70% tienen un IPI alto, ¿no? Entonces, tampoco creo que termine abaratando los costos a nivel del gobierno, ¿no? Entonces, híjole, creo que es todavía complicado tomar, determinar un criterio en este caso. De acuerdo, son temas que siempre serán complicados, pero no dejan de ser importantes para tomar decisiones en el día a día, ¿no? Y quisiera hacerles a ambos también probablemente una última pregunta por cuestiones de tiempo, pero bueno, en ASH este último año probablemente este linfoma difuso de células grandes B es de las enfermedades que más dio a hablar y mucho sobre los ensayos clínicos sobre CAR T-cells, ¿no? Y en qué momento o qué lugar deben de tomar hoy en día las CAR T-cells en estos pacientes y sobre todo, pues cómo se va ampliando la brecha para los países en los que pues no tenemos acceso hoy en día a las CAR T-cells, ¿no? Entonces quisiera escuchar sus opiniones sobre pues hacia dónde van estas terapias celulares, cuál tendrá que ser su papel hoy en día y bueno, eventualmente tal vez con Ana, cómo podríamos pues tratar de acortar la brecha en países como en México y buscar ir hacia allá, ¿no? Podemos empezar con el doctor Matazar para ver su visión sobre estas terapias celulares hoy en día en este linfoma. Podríamos empezar con Ana para que pueda escuchar más sobre el uso de las CAR-T en México.
Claro, pues no hay básicamente, no tenemos, hasta el momento no se han hecho. Hay algunos esfuerzos en algunos centros específicos en traer las CAR-T y también en hacerlas, ¿no? Porque dado algunos países en el contexto universitario, pues están haciendo las CAR-T y no solo la parte comercial. Hay esfuerzos que todavía no han dado frutos. Yo no lo veo tan cercano realmente. Creo que son tratamientos costosos, creo que son tratamientos que requieren una infraestructura muy específica que todavía no tenemos lamentablemente desde el punto de vista ni siquiera institucional. Entonces lo veo complicado. Una opción en México y que probablemente va a llegar antes que las CAR-T, pues son todos estos ensayos de los biespecíficos, ¿no? Que tienen pues una hipótesis muy parecida desde el punto de vista de la activación del sistema inmunológico y es probable que primero nos sensibilicemos más o tengamos más experiencia en el uso de bioespecíficos que en el uso de las CAR-T. Pero yo lo veo complicado en México, lo veo complicado también en el contexto actual de la salud, no solo por el COVID, sino el contexto actual en el que está la política y todo lo que está pasando en México, sí lo veo complicado. Entonces, experiencia en CAR-T no tenemos y la veo lejana. Muchas gracias por compartir eso. Ciertamente los resultados de este año reportados en ASH del Transforme y otros estudios son muy alentadores. Estos dos estudios en particular establecieron Liso-Cel como tratamientos de segunda línea para pacientes con linfoma de células grandes B resistentes y en los pacientes que sabemos que la inmunoquimioterapia seguida de trasplante tienen mejores desenlaces, pero los pacientes de alto riesgo tienen peores desenlaces, pero sí hemos visto mejoría en desenlaces cuando a esos pacientes se les ofreció tratamiento directo con terapia de células CAR-T con estos productos celulares, lo cual permitió un tratamiento más breve. Y a lo mejor por los componentes del diseño del estudio que permiten múltiples ciclos, que permitió a los pacientes progresar antes de que recibieran sus células. Aún con estos resultados, yo no puedo usar terapia CAR-T como segunda línea en Estados Unidos. Es un tratamiento caro y logísticamente muy desafiante y no ha sido aprobado por la FDA o ha sido enlistado en compendios como agencias como la NCCN, aunque yo creo que en estos datos puedo ofrecerles a los pacientes tratamiento de segunda línea. Les damos un tratamiento de segunda línea para que el paciente progrese durante el día y le decimos, mira, te dimos 2 líneas de tratamiento, ahora el paciente está en terapia de tercera línea y puede recibir células CAR-T. Así que, lo que queremos es hacer que las aseguradoras le den acceso a nuestros pacientes a estas terapias que salvan sus vidas. Yo tengo mucha esperanza en los biespecíficos porque tienen una tremenda actividad y promesa y su aplicabilidad en un estado más global porque requieren mucho menos infraestructura y recursos para administrarlos con seguridad. Creo que los hacen un agente muy prometedor para pacientes con linfomas agresivos. Pues muchas gracias a los dos. Creo que el doctor Mellón tiene una pregunta. Sí, gracias. Quisiera preguntar, yo estoy de acuerdo con lo que comentó Ana y el doctor Matazar en el sentido del acceso a nuevos medicamentos y en particular a polatuzumab. Pero, ¿qué podríamos decir del rol que tiene el polatuzumab en los pacientes que están en recaída, que es una población menor? Hay todavía un grupo importante que se beneficia del tratamiento convencional con R-CHOP.
Esto podría ser más sencillo porque el dispendio en medicamentos sería menor y sabemos de lo costoso y los malos resultados que teníamos y que hemos tenido en los pacientes en recaída. ¿Cuál podría ser el camino que ustedes recomendarían en un país de pocos recursos como es México y Latinoamérica en estos pacientes? ¿El polatuzumab realmente puede mejorar el camino hacia trasplante o algunas otras métodos en estos pacientes en recaída? Ok, empiezo yo. Yo creo que definitivamente polatuzumab es una excelente opción en este contexto. Los resultados que tenemos actualmente con bendamustina pues apoyan el uso de la combinación sobre solo el uso de R-bendamustina, pero ya hay estudios que se están haciendo con la combinación de otros regímenes que son más estándar, como por ejemplo Gemox o ICE, y que nos van a dar, probablemente nos van a responder esta pregunta. Porque definitivamente el reto que tenemos en el paciente con linfoma difuso y recaída es llevarlo a respuesta, incluso en el contexto de un paciente candidato a trasplante, ¿no? Porque la mayoría de los esquemas pues nos dan una probabilidad de respuesta muy baja y creo que este tipo de combinaciones sí puede abonar al hecho de tener mayores respuestas y tener también una mayor probabilidad de que ese paciente vaya a trasplante. Los datos que tenemos en este momento para polatuzumab y recaídas, tenemos muchos datos para monoterapia y tiene una actividad modesta. Tenemos datos que fue un estudio aleatorizado de BR más menos polatuzumab con la corte de extensión de R-Pola que establece como tratamiento de referencia para pacientes que no son elegibles para trasplante con linfoma difuso de células grandes B. No hay muchos datos sobre el uso del polatuzumab en pacientes con linfoma difuso de células grandes B que no son elegibles para trasplante. Hay un estudio en curso que estamos coliderando en MSK con City of Hope que evalúa la combinación de polatuzumab con ICE para pacientes elegibles a trasplante y pacientes que recibieron 3 ciclos de Polarize, recibieron un trasplante y luego 3 dosis más de polatuzumab post consolidación del trasplante. El estudio acabó hoy de reclutar, así que esperamos poder leer datos iniciales en reuniones venideras, pero creo que es un abordaje prometedor para el futuro. Bueno, en esos pacientes con enfermedad temprana no funciona también porque no tienen acceso a estos recursos como las terapias CAR-T, encontrar maneras de aprovechar las moléculas como el polatuzumab para hacer mejor a los pacientes de alto riesgo y otras opciones curativas han fallado, que yo creo que es una opción para el futuro. Muy interesante. Ya por cuestiones de tiempo, creo que tenemos que empezar a despedirnos. Primero, Ángel, muchas gracias por presentarnos un caso tan interesante y tan ilustrativo de lo que queríamos hablar el día de hoy y muy bien presentado. Y pues muchas gracias, Ana, como siempre, por tu presentación y al doctor Matazar también muchas gracias por su presentación y por su tiempo. Ya estarán viendo en los siguientes días en todas las redes sociales y en la lista de correos las siguientes sesiones que tendremos. Tendremos muy pronto una sesión enfocada a anemia de células falciformes, que es un tema que de pronto dejamos pues un poco de lado en todas las agendas académicas porque no vemos probablemente el volumen que vemos de otro tipo de enfermedades, pero no deja de ser interesante. Entonces, por mi parte, muchas gracias a todos y dejo al doctor Mellón para dar pues los mensajes finales y despedirse. Gracias. Bueno, creo que ha sido una sesión muy interesante con un tema pues que a todos nos interesa por la frecuencia con que lo vemos. Agradezco nuevamente a la doctora Ramírez, como siempre, con sus presentaciones muy didácticas y sus conceptos muy claros, y al doctor Matazar, que hemos tenido el gusto de que nos acompañe
por su visión también muy certera de lo que es el tratamiento actual del linfoma de células grandes B, pues nos han sido de mucha utilidad sus comentarios en esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, que tengan una buena noche y que esperemos vernos nuevamente con el doctor Matasar en un futuro cercano. Pues gracias a toda la audiencia por participar en esta sesión de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Muchas gracias. Buenas noches.